Cuando un hombre que no tenía amigos se preguntó por qué, él responde: la amistad es como un diamante, raro y valioso. Pero hay muchas imitaciones. Si cometiste un error, luego otra y otra, en algún momento dirás que no hay diamantes reales en el mundo, solo falsificaciones. Y otro hombre añadió: un amigo es alguien a quien se debe atesorar y apreciar. Pero desafortunadamente hay pocos amigos en la vida a los que realmente podamos apreciar. Haruki Murakami, en su libro Norwegian Wood, también aborda este tema a través de las voces de sus personajes. ¿Te gusta la soledad?, preguntó ella, descansando sus manos en sus mejillas. Viaja solo, come solo, siéntate en un salón de clase separado de los demás. No me gusta estar solo. Simplemente no hago nuevos conocidos. No quiero defraudar a la gente. Hay una parábola maravillosa y triste sobre la amistad entre un niño y un manzano, que es útil para todos, tanto para aquellos que no tienen amigos, en cuanto a los que los tienen. ¿Por qué? Escuchen y respondan esta pregunta por ustedes mismos. El niño pequeño se hizo amigo del manzano en el bosque. Él solía ir a ella. Balancéate en sus ramas, come las manzanas que te dio. Haz coronas con tus hojas. E imagínese un verdadero rey del bosque. En un día caluroso, cuando estaba cansado de jugar, el manzano lo protegió del sol, y el niño se durmió a su sombra. El manzano tenía fe en la amistad honesta y sincera. El tiempo ha pasado, y el niño creció. Comenzó a visitar el manzano con menos frecuencia. Tenía nuevos amigos y nuevos intereses, pero a veces todavía visitaba el manzano. Un día volvió, y el manzano vio que estaba muy triste. ¿Qué te pasó, amigo mío?, preguntó el manzano, mirándolo a los ojos. ¿Por qué no juegas más conmigo? ¿No se balancea en mis ramas, no se cree un rey? El niño respondió melancólico: un rey debe tener dinero. Y yo no tengo. El manzano dijo: pero tengo manzanas. Tómalos y véndelos. Entonces tendrás dinero. Y volverá a ser mi buen y feliz amigo. El niño recogió las manzanas. Se los llevó consigo y los vendió. Pero no volvió al manzano, que lo esperó durante mucho tiempo, mirando hacia atrás por donde solía venir. Un día volvió, pero de nuevo estaba descontento con la vida. ¿Por qué tardaste tanto en volver?, preguntó el manzano. Te extrañé porque tengo muchos problemas. Todo el mundo tiene una familia e hijos. Y no puedo tener una familia propia porque no tengo un hogar. ¿De qué sirve nuestra amistad si no puedes darme un hogar? El manzano respondió: yo puedo. Corta mis ramas y construye la casa que quieras. Entonces volverás a ser feliz. Cortó todas las ramas del manzano. Se fue y se construyó una casa. Casado y disfrutado de la vida hasta la vejez, sin acordarse de su manzano. Pero un día volvió. Y en vez de alegrarme de verla,
Se quejaba de la vida. Estoy cansado de todo. Quiero navegar a algún lugar donde no tenga que ver a nadie. Necesito un barco. Pero no sé dónde conseguir uno. El manzano estaba en silencio, mirando a su amigo con tristeza. Mientras el hombre tomaba un hacha y, balanceándolo varias veces, cortó el tronco del manzano para hacer un bote. Y cuando lo logró, se fue sin ni siquiera mirar atrás. Al pobre muñón torturado que quedó de su amiga. El tiempo ha pasado. Lluvias frecuentes regaron el tocón del manzano. El sol calentaba la tierra a su alrededor. Los animales salvajes ocasionalmente se subían a él y descansaban, disfrutando de la vida. Pero el muñón no se alegraba de nada. Ya no vio el punto ni lo que antes valoraba más que cualquier otra cosa en el mundo. Sin embargo, el mundo no dejó de existir. Y un día al tocón le salió un retoño verde de su alma, que rápidamente se convirtió en un manzano joven y hermoso lleno de fuerza. Empezó a vivir y aprendió a apreciar cada nuevo día. Pero un día, un niño se le acercó y le dijo: «Hola, seamos amigos». El manzano tembló con todas sus ramas. Pero no respondió. Ya no creía en la amistad honesta y sincera. George Carlin, un comediante estadounidense, dijo una vez: «Dentro de cada persona cínica hay un idealista decepcionado, que tal vez también era un manzano para alguien». En The Vampire Diaries, Damon Salvatore dice: «Lo más difícil es superar a personas que solo trajeron dolor y desilusión». Podríamos discutir con el que lo más difícil es olvidar a estos amigos. ¿Y si conoces a alguien que no tiene amigos? No te apresures a condenarlo. Porque esto no siempre significa que sean malos. Tal vez han sido un manzano para alguien con demasiada frecuencia. Y ahora simplemente dejaron de creer en una amistad honesta y sincera. Y eso es muy triste, ¿no? No tener amigos demuestra que una persona tiene muchas razones para no confiar en la gente. Sobre un tema profundo que a menudo causa cierta incomodidad: la falta de amigos. Sí, lo creas o no, la falta de amigos puede indicar que una persona tiene muchos. Puede parecer una paradoja, ¿no es? Pero profundicemos juntos en esta reflexión y comprendamos mejor esta fascinante dinámica. La amistad es uno de los tesoros más valiosos que podemos cultivar en nuestra vida. Tener verdaderos amigos es como poseer una joya invaluable. Porque nos apoyan, animarnos y ayudarnos a crecer. Sin embargo, en medio del ajetreo y el bullicio de la vida cotidiana y nuestras propias limitaciones, podemos encontrarnos experimentando una sensación de soledad, aunque esté rodeado de gente. Es en estos momentos que necesitamos volvernos hacia adentro. La falta de amigos puede ser señal de que nos estamos desconectando de nuestra esencia, de lo que verdaderamente nos hace vibrar y sentirnos vivos. Cuando nos alejamos de lo que realmente somos, acabamos atrayendo a personas que no están alineadas con nuestra verdadera esencia. Así, aún estando rodeado de amigos, nos sentimos cada vez más vacíos. Nuestra búsqueda de conexiones genuinas debe comenzar dentro de nosotros mismos. Es necesario desarrollar una relación íntima y amorosa con nuestra propia esencia, con lo que nos mueve,
con nuestros sueños y anhelos más profundos. Cuando nos amamos y nos aceptamos, atraemos a nuestras vidas a personas que también nos aman y nos aceptan por lo que somos. Para construir verdaderas amistades, tenemos que ser auténticos. No tengamos miedo de expresarnos con claridad y compartir nuestros pensamientos y sentimientos con quienes se crucen en nuestro camino. La autenticidad es un poderoso imán que atrae a personas con afinidades y valores similares. Recuerda, sí, querido amigo, que eres único y especial. Y es precisamente en esta singularidad que la gente real quiere conocerte. Además, es importante recordar que la amistad es una calle de doble sentido. Así como buscamos conexiones genuinas, también debemos ser verdaderos amigos de quienes nos rodean. Estar disponible para escuchar, apoyar y compartir momentos es esencial para cultivar amistades duraderas y significativas. No te preocupes si, a veces, extrañas amigos. Es un llamado interno para reconectarte contigo mismo y evaluar las energías que estás emitiendo. Recuerda que atraes lo que eres. Sé la amistad que quieres encontrar y, a los pocos, verás que personas alineadas con tu esencia comenzarán a aparecer en tu vida. Por aquí, es crucial tener paciencia y comprensión también. No todo el que se cruce en tu camino será un amigo para toda la vida. Y eso está bien. La gente viene y va. Y algunas amistades están destinadas a ser temporales, enseñándonos lecciones valiosas en el camino. Abraza la soledad como una oportunidad para el autodescubrimiento y el crecimiento personal. Disfruta de tu propia compañía. Explora tus pasiones y participa en actividades que te traigan alegría. Al hacer esto, irradiarás una energía magnética que atraerá almas afines. Recuerda, sí, querido amigo, que la verdadera amistad comienza con ser amigo de uno mismo. Sé amable, compasivo y comprensivo contigo mismo. Alimenta tu propio bienestar y naturalmente atraerás a otros que harán lo mismo. Al final de esta reflexión, abracemos la belleza de las amistades que tenemos y sigamos cultivando. Aprecia las conexiones que traen amor, apoyo y crecimiento a tu vida. Y que siempre recuerdes que el valor de la verdadera amistad radica en ser tú mismo. Gracias por acompañarme hoy en este viaje de autodescubrimiento y conexión. No olvides suscribirte para recibir más vídeos como este, deja tu like y activa la campanita.